Una persona de 79 años que le diagnosticaron cáncer en la vejiga se operó y ahora le volvió a crecer. ¿Qué debe hacer y seguir algún tratamiento? Gracias. Bueno, acá lo primero que quiero explicarte es que desde este enfoque no se trata solamente de pensar en un tratamiento o en eliminar un tumor, sino que va mucho más allá. Acá se trata de comprender una situación que está viviendo la persona, de un conflicto biológico que seguramente está activo o no fue completamente resuelto, ¿sí? Porque cuando un cáncer vos lo operás y después vuelve a crecer, vuelve a aparecer, eso de alguna manera nos muestra de que la operación solamente retiró un síntoma físico y no resolvió absolutamente nada. Pero no necesariamente, digamos, resolvió el origen biológico que llevó al cuerpo, digamos, a activar ese programa o esa adaptación. Y esto es fundamental entenderlo porque el cuerpo no hace nada porque sí. Entonces, para que una persona desarrolle un cáncer de vejiga, primero tuvo que haber vivido un conflicto biológico, un shock biológico, un DHS de forma inesperada, dramática y vivido en aislamiento. ¿Sí? Desde este enfoque, la enfermedad ya sabemos que no es un error, no es una falla, no es un error orgánico, sino que siempre es un programa especial, sensato, que tiene un sentido biológico y siempre es una respuesta inteligente para adaptarnos a una situación. ¿Está? Entonces el cuerpo frente a una situación va a activar ese programa, porque la persona está percibiendo una situación que está amenazando, en este caso, una necesidad biológica determinada, ¿sí? Porque, a ver, la psique, el cerebro y los órganos funcionan en conjunto como un solo sistema biológico que está perfectamente conectado. Entonces, lo que una persona vive impacta en la psique, en el cerebro, e impacta también en un órgano específico y que está relacionado con satisfacer esa necesidad biológica. En el caso de la vejiga, pueden existir varios conflictos. Es un tejido que está formado por diferentes, es un órgano que está formado por diferentes tejidos y cada uno de esos tejidos representa un conflicto biológico distinto. Entonces, por un lado, tenemos el tejido que está relacionado con el territorio, estamos hablando de la mucosa vesical, la uretra, que están asociadas a un conflicto de marcación territorial, de límites. ¿Qué significa esto? Y que la persona pudo haber sentido que alguien invadía su espacio, su territorio, su casa, su lugar, invadió sus límites. Y esto puede verse de muchas maneras. Problemas familiares, peleas por una casa, situaciones laborales, la persona sintió que perdió su lugar, percibió que le invadieron su territorio, su hogar, discusiones territoriales, conflictos con hijos, parejas, hermanos. Y bueno, muchas veces ocurren personas mayores que sienten que ya no tienen más autoridad dentro de su propia casa, o que le están quitando su espacio, y biológicamente la vejiga tiene relación con esa marcación territorial, porque la orina justamente tiene ese sentido biológico animal, ¿sí? De poder, o que sirve para poder marcar el territorio. Entonces, durante la fase activa, cuando la persona está viviendo este estrés, el tejido se empieza a ulcerar, ese tejido de la mucosa empieza a microulcerarse, hay pérdida de células. ¿Y cuál es el sentido biológico de todo esto? Poder aumentar o incrementar ese volumen, ensanchar, digamos, la uretra para poder permitir un mejor, digamos, flujo de orina y poder marcar territorio de una manera más eficiente, ¿sí? El cuerpo siempre intenta adaptarse biológicamente a la situación que a la persona le toca vivir. Pero después, cuando el conflicto se resuelve, total o parcialmente, empieza a repararse.
Entonces ahí cuando entramos en esa reparación, hay una regeneración de tejido que se perdió previamente en la fase activa, va a haber inflamación, edema, y es justamente ahí cuando sentimos los síntomas y aparece el diagnóstico, ¿sí? Carcinoma urotelial, carcinoma de células de transición. Pero bueno, desde esta comprensión no sería un proceso que no tiene sentido, algo absurdo, sino que el cuerpo se adapta a diferentes situaciones. Es un proceso biológico que primero se ulcera la mucosa de la vejiga y luego hay un proceso de reparación, ¿sí? Y después existe, digamos, otro tipo de cáncer de vejiga que está relacionado con el trígono vesical, ¿sí? Es una zona diferente, que está formada, digamos, por un tejido que es mucho más primitivo, mucho más antiguo biológicamente hablando, de origen endodérmico, controlado por el tronco encefálico, y acá el conflicto es otro, ¿sí? Acá estamos hablando de conflictos de bocado sucio, algo desagradable, una situación que la persona vive como algo feo, muy injusto, muy sucio dentro de su vida, puede ser hasta una traición, una situación donde sentís que te engañaron económicamente, una situación sexual, vivida como una suciedad emocional, problemas familiares muy desagradables, conflictos de dinero, algo que lo percibís como turbio, como injusto, entonces la persona de alguna manera no puede digerir esa situación. Entonces en fase activa, el cuerpo va a incrementar las células en esa zona con el sentido biológico de poder mejorar esa capacidad de absorber o digerir ese bocado desagradable. ¿Está? Y ahí pueden aparecer formaciones planas, o en forma de coliflor, que desde la medicina convencional se diagnostica como un tumor, o pólipos vesicales, ¿sí? Después, cuando la persona resuelve su conflicto, el organismo nuevamente entra en una fase de reparación, aparecen inflamaciones, secreciones, puede haber infección, y bueno, todos estos síntomas se interpretan, digamos, como la enfermedad, ¿sí? Cuando en realidad esta enfermedad está formando parte de un proceso biológico de reparación. Entonces, cuando alguien pregunta qué tratamiento debo seguir o debo hacer o qué medicamento tomar, desde esta mirada, la pregunta más importante sería qué situación está viviendo esa persona, qué conflicto territorial sigue activo, qué invasión de territorio o de injusticia vivió, qué situación desagradable o qué estrés no logró resolver todavía el paciente, ¿sí? Porque muchas veces el cuerpo sigue respondiendo mientras la persona continúa viviendo el mismo conflicto biológico, ¿está? Y por eso, cuando los síntomas vuelven luego de una cirugía, es porque el mensaje biológico puede seguir siendo el mismo. La situación todavía no está resuelta. Y esto no significa negar, no sé, un control médico o decirle a la persona lo que tiene que hacer o no. Cada persona es libre de elegir cómo, digamos, acompañarse o qué tratamiento seguir, pero comprender el sentido biológico del síntoma es lo que de alguna manera marca la diferencia, ¿está? Porque uno deja de ver el cuerpo como un enemigo, o como algo que se está equivocando, y empezamos a entender que el organismo simplemente está intentando adaptarte a una determinada situación. Y bueno, cuando uno logra identificar esto, atenderlo, resolverlo, ese conflicto de fondo se termina resolviendo, ¿está? Entonces la respuesta biológica por supuesto que cambia
y la señal psíquica se corta.